Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo te lo explico? Podcast. Estoy junto a Paula Catena en un nuevo capítulo. Sí, ya este es el 9º capítulo de ¿Cómo te lo explico? Saludamos también a todos los que nos escuchan y nos miran a través de la plataforma de latercera.com y, por cierto, a través de nuestras cuentas de Spotify y de YouTube, y que siempre llamamos a que nos sigan, a seguir subiendo sus seguidores. Eso. Y hoy día vamos a tener como invitado, bueno, tenemos dos estupendos invitados. En el análisis nos va a acompañar desde Rumbo Colectivo Tomás Leighton, sociólogo y además director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Una cara de la moneda, porque en la otra... claro, porque en la pata más política va a estar acompañándonos el presidente de la UDI y diputado Guillermo Ramírez, quien va a analizar, cierto, los primeros pasos de José Antonio Kast como presidente electo, pero no solo eso, sino también algunas definiciones sobre cómo debería ser el gabinete. Y sin más, comienza ¿Cómo te lo explico? Hoy en nuestra primera sección, la pizarra informativa, ustedes saben, elegimos 3 noticias de la semana. ¿Cuáles son? Bueno, para ir directo, ¿cierto? La acusación constitucional contra Simpertigue, que se aprueba y queda destituido, ¿cierto? Y en segundo tema, Kast y su dilema con Bachelet y todos los primeros pasos de José Antonio Kast como presidente electo, los desafíos, los problemas, todo lo que tiene que afrontar. Y por último, la polémica por la ley de amarre. UDI amenaza con ir al Tribunal Constitucional. Uy, iban a haber hartas noticias de eso. Pero en fin, ya, anotamos para quienes nos ven, está bien, pero para quienes nos escuchan estamos con nuestras pizarras en la mano. Porque nosotras siempre elegimos uno solo de esos temas. Sí, entonces estamos anotando cuál de los 3 temas vamos a debatir y conversar. Ya, listo, vamos a dar vuelta a nuestras pizarras, Paula. Dale. Bueno, ya la doy yo. Yo puse Kast y dilemas, pero dilemas así, destaqué la S porque creo que es más de uno. Yo me concentré en uno. Okay. Bachelet. Dilema Bachelet. Dilema Bachelet. Y su postulación, ¿cierto?, como la Secretaría General de la ONU. Y antes que comencemos entonces a analizar algunos o algún dilema, creo que es bueno hablar un poquito del contexto. ¿En qué estábamos, ya que estamos pre-navideños y es nuestro último programa de este año, porque volvemos el 8 de enero? El año pasado estábamos en esta fecha en que estábamos, y esto da cuenta además del riesgo, del vértigo, que son riesgos y son oportunidades a la vez para cualquiera en política. Estábamos con Evelyn Matei como la más top en las encuestas, le ganaba a cualquiera en segunda vuelta. Además, Kast iba hacia abajo en esta fecha el año pasado. Hace solo un año no estaba Franco Parisi y su fenómeno en el horizonte. No teníamos tampoco a Janet Jara posicionada como alguien que fuera a ser candidata. De hecho, recordemos, a quienes invitaban a los debates por esta fecha hace un año era la dupla Matei Toa. Todos pensaban que esa iba a ser la papeleta de segunda vuelta. Kaiser tampoco figura. No, Kaiser tampoco figuraba, pero o sea, como muy, muy chiquitito, iba a comenzar su ascenso. Digo yo, porque es importante, porque estos momentos de pausa que se dan son momentos, creo yo, para que las fuerzas políticas del actual oficialismo y la actual oposición, futuro oficialismo, puedan mirar, hacer crítica, autocrítica también probablemente, que ya ha comenzado, pero de manera tímida, más individual, creo yo, que institucional todavía, pero además también para entender que es muy líquida la política, que eso te da posibilidades de riesgo y también de oportunidad, y que en eso es clave entonces el material humano. Planificar, que es lo que parece estar haciendo muy bien el equipo del presidente electo, planificar mucho lo que se puede planificar, porque lo que puede ser inesperado o cambiar de las situaciones requiere adaptabilidad, flexibilidad y requiere buenos equipos. Los equipos son claves en el momento de decidir. Por eso después, más adelante, después que veamos el dilema que plantea Paula, podemos ver otro dilema que es el equipo ministerial con nuevas aristas. Bueno, y dentro de todo este como puzzle que tiene que armar el presidente electo, presidente de la República a partir del próximo 11 de marzo, ¿cierto?, es qué hacer con la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, ¿cierto? Un tema que en esta administración, para ponerlo como contexto, Gabriel Boric presenta su candidatura. Ella actualmente está en campaña, ¿cierto?, para ocupar este cargo internacional. Pero lo cierto es que José Antonio Kast decidió dejar en suspenso si va a entregarle su respaldo o no. Él se juntó esta semana, ayer, con la expresidenta en la Fundación Horizonte Ciudadano, instalaciones, ¿cierto?, de la exmandataria,
Y ahí tuvieron una reunión que se extendió por más de lo presupuestado, donde, según se conoció de ese encuentro y según transmiten quienes supieron de él, la expresidenta Bachelet insistió en que ella tiene las intenciones de seguir, seguir con su campaña, seguir con su candidatura, y después, posteriormente, en un punto de prensa, José Antonio Kast dice que él no va a decir ninguna palabra al respecto hasta el 11 de marzo. ¿Y por qué esto es un dilema? Porque finalmente está entre dos alternativas, sin duda, José Antonio Kast, que es o respaldar la candidatura o desechar la candidatura en un escenario en que ya la carrera empezó a correr. Y ahí hay varios pro y contra que se analizan en el equipo de José Antonio Kast, y no solo los equipos de José Antonio Kast, sino también en la derecha y en la misma izquierda respecto de si es conveniente o no respaldar esa postulación. Esto en un sentido que lo que ha dicho son dos cosas, ¿cierto, José Antonio Kast, respecto de qué es lo que va a evaluar? Uno, las posibilidades de éxito de esa candidatura, y dos, si le conviene o no al país esa candidatura en términos de lo que se busca con ella representar. Ahora, ¿me puedo hacer una acotación? Es que creo que respecto del primer punto, las posibilidades de éxito, creo que la candidatura de Michelle Bachelet es una candidatura que la tiene muy difícil. Los analistas internacionales, cuando uno conversa con gente que trabaja en la ONU y con cancilleres o ex cancilleres de otros países, no solo de este continente, te dicen lo siguiente: mira, es una candidatura que, traducido al chileno, tiene posibilidades a río revuelto. Es decir, si se produce algo que muchos dicen, Grossi en Argentina, el candidato a Argentina, podría tener fuertes posibilidades porque tiene el respaldo de Estados Unidos vía Javier Milei. Sí, ya están inscritos oficialmente, pero ojo, no solo no es la única candidatura, sino que es una candidatura que probablemente, o casi con seguridad, uno se atrevería a decir, va a ser vetada o por Reino Unido, por tema Malvinas. No van a querer un secretario general de Naciones Unidas argentino, y están en el Consejo de Seguridad, tienen la posibilidad de vetar, o por China, a raíz de toda la labor que hizo en relación a energía atómica, que es el área donde trabaja Grossi actualmente, complicando a Irán con el tema de las sanciones y el programa de energía atómica. Por lo tanto, no es una candidatura que tenga tanto éxito. Paréntesis a lo que tú mencionas, él da una entrevista, su primera entrevista después de su postulación en el Clarín, y le preguntan por de esos dos aspectos y él deja así, bueno, de eso no voy a responder. Mira que no. Y dando a entender que son dos materias que son complicadas. Ahora, me parece que sí tiene muchas más opciones hoy día. Todo esto puede ir cambiando. La candidatura de Costa Rica tiene más opciones. Hay solo un tema que puede ser muy injusto, pero que no es un tema de justicia, las posibilidades que tú tienes de llegar a un cargo. El tema de su ascendencia judía, lamentablemente, en el contexto del conflicto Medio Oriente, dicen algunos, podría restarle apoyos, pero otros dicen no, Costa Rica, el país, lo que significa en términos de posicionamiento, los votos del Caribe, tiene muchas más opciones, pero si se complican esas dos, ahí y otras que están también, sabemos que hay más nombres en disputa, a río revuelto, ahí Bachelet tiene más posibilidades. Como contexto son 193 países los de la ONU, los que son integrantes, pero los que finalmente definen y zanjan y donde importa son los países integrantes del Consejo de Seguridad. Que pueden vetar. Que son 15 y 5 de ellos tienen posibilidad, tienen opción de veto. Y entre ellos está China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, que tienen esa posibilidad de veto. Oye, que ojo, no se ha usado por parte de Estados Unidos la posibilidad de veto, pero sí está, finalmente siempre terminan puede pasar, por restarse y por no apoyar. Esa es la señal como más concreta que se puede dar. Ojo que está México postulando también la idea de Barbados. En algún momento se vio más fuerte lo que suele estar. Ya nombramos Argentina, Chile, Costa Rica, y podrían oficializarse otras postulaciones porque esto es de larga data hasta fines del próximo año. Bueno, y en ese contexto que explicó muy bien Mónica, está este dilema de José Antonio Kast respecto de apoyarla o no apoyarla, más que nada refrendar esta postulación. Y ahí, dentro de los contra que establecen tanto en el comando de José Antonio Kast y ahora equipo oficina presidencial del presidente electo, es uno, el costo reputacional que podría haber de bajar la candidatura en términos de relaciones internacionales, ¿cierto? Ya hay una campaña que está en curso, que se destinaron recursos, de hecho se habla de 54 millones de pesos que van a estar destinados, que lo publicó La Tercera hace un par de semanas atrás. Aunque no se ha oficializado, falta inscribirla. Claro, pero ya va en curso, ya se está desplegando, ya tiene pensado ir a otros países, o sea, el costo reputacional de bajarlo es elevado, dicen también entendidos en la materia. Dos,
que dinamita quizás anticipadamente las relaciones con personeros de la futura oposición. No es menor, dicen, y esto lo refrendan también en sectores del Partido Socialista. Michelle Bachelet, dicen, es una figura que es querida transversalmente en los partidos de izquierda. Por lo tanto, negarle o bajar su candidatura entregaría una mala señal, lo que podría dificultar las relaciones en el Congreso. Cuando José Antonio Kast ha dicho que este va a ser, cierto, su administración de emergencia y va a llegar con una batería de proyectos que va a querer sacar rápidamente. Claro. Y además ponen como antecedente lo que hizo Sebastián Piñera en 2010, cuando, pese a la resistencia que había en su sector, valida o revalida la candidatura de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA. Y este gobierno con Alamán. También. Sí. Entonces, ponen esos antecedentes sobre la mesa y dentro de los contra que más ven o que más o sea, de los ¿por qué negarse? Claro, o de los pro, de por qué hacerlo, está esto. Claro. Porque partir con todos los negativos, que era el déficit, el costo reputacional, ¿cierto? Pero dentro de lo que dicen, bueno, ¿por qué evitarlo? Porque sería beneficioso. Bueno, tendría de su lado a los sectores de derecha que están en contra de la candidatura de Bachelet, Libertarios y la UDI, que ya han dicho que no. Más allá de que el presidente de la UDI lo ha dicho ya, que él va a respaldar lo que diga el presidente electo. Lo cierto es que la presión de los libertarios sobre el tema de Bachelet ha sido muy fuerte mediáticamente, públicamente. De hecho, en campaña ya Kaiser había manifestado que por ningún motivo, si él hubiese sido elegido presidente, apoyaría su postulación a la ONU. Y está esto en un contexto que está el dilema de cuán adentro o cuán afuera va a estar los libertarios dentro del gobierno y cómo finalmente van a lograr contener a esa posible oposición desde la misma vereda, desde la misma derecha. Entonces, un pro, dicen, sería evitar los cuestionamientos de los partidos aliados, entre ellos los libertarios y la UDI. Y también dentro de los pro, que identifican algunos, ojo que no todos, sino esto lo identifican más bien en la izquierda, es que José Antonio Kast podría finalmente con esto refrendar su discurso de querer hacer un gobierno de unidad, mostrarse un liderazgo, cierto, más bien como estadista, de más por arriba, y también posicionar su liderazgo a nivel internacional o regional, si es que él mismo se juega las cartas y utiliza nexos que tenga su entorno con Estados Unidos para posicionar la candidatura que se de Michelle si logra Bachelet. Llevar si Kast lleva a Michelle Bachelet a la ONU, yo no estoy restando la mérito a la propia Bachelet, pero si se produce durante una administración de Kast, igual me parece que es un tremendo punto. Y si que logra que avance esa candidatura, y pongamos el escenario hipotético, más allá de que hay varios que dicen que está cuesta arriba la campaña, pero si lograra hacer gestiones, lograr avanzar, algunos dicen que él se pone como el líder de la región y como un articulador importante en un contexto en que donde ha ido ganando terreno en la región, sin duda, es Javier Milei de Argentina. Ahora, tiene varios dilemas que afrontar, solo por nombrarlos, sin profundizarlos. La negociación de las cámaras va a ser un tema que se viene. Evidentemente, la flexibilidad que tengan, con quién negociar, qué asegurar, qué lograr y los costos que puede tener. A veces hay que perder ganando. Después, aparte de todo lo que están haciendo, el cambio de mando, las señales, llenar muchos puestos que no son los más vistosos, pero son súper necesarios para la operatividad del Estado. ¿Qué cambio de mando, de qué tipo, con qué tono hacer? Eso también es importante, con qué visitantes o no. Por otro lado, tiene también cómo aprovechar esta luna de miel a la cual tiene derecho, digamos, ¿por qué no? Lo decía también, me parece tirón y súper interesante, si se le dio el beneficio de la buena fe a otros anteriores gobernantes, ¿por qué no este cambio? Esperar a ver en los hechos qué ocurre, si cumple o no cumple por un lado y si realmente se restringe a este gobierno de emergencia sin entrar en temas divisivos. Y yo creo que también tiene por de pronto la necesidad de éxito, porque esta batalla cultural me parece que ellos han sido honestos en decir que no la van a abandonado, que no la van a implementar ahora. Y para aquello, una cosa básica cuando uno conversa con cualquiera de quienes apoyan a José Antonio Kast es el éxito de este gobierno no es solo necesario por una continuidad en una siguiente administración como se plantean, sino para poder impulsar después la batalla cultural. Y esto lleva, creo yo, a que básico para cualquiera de todos estos desafíos es el equipo, y en el equipo me parece que va a haber como, no una tríada en verdad, porque son más de tres, pero una concatenación de
seguridad con migración, con crimen organizado y por lo tanto viene a ser clave dentro de las prioridades. Ministerio de Seguridad, la vocería, entra a tener más peso y más elaboración quién va a ser el canciller y quién va a trabajar en justicia el tema o en seguridad, depende si se hace la reforma o no en este gobierno, gendarmería. Te agrego uno. Interior. Sí, bueno, sí. La conducción, ahí, bueno, ahora se está perfilando Claudio Alvarado y dice en el entorno de José Antonio Kast que está trabajando en todo un modelo de interior para fortalecer mucho ese ministerio en términos políticos, de que finalmente sea efectivamente, porque es la tarea del Ministerio del Interior, ¿cierto?, la relación y actuar como jefe de gabinete de respecto de sus pares. Pero él tomar un rol muy activo en esa coordinación para evitar flancos de las distintas carteras. Ahora, él parece sí estar posicionado y parece estar como una de las opciones. No parece ser difícil encontrar al ministro de Interior. Lo que parece llamativo es que sabiéndose que seguridad es una clave y es la principal prioridad, la principal promesa además, que en eso enganchó muy bien José Antonio Kast y detectó muy bien. Está al debe todavía. Está al debe en el nombre. Creo que genera mucha expectación el nombre. Un civil o un ex militar o un ex PDI o un ex hay quienes carabinero. Plantean que tiene que ser alejado de ese mundo, que tiene sí, que ser alguien más cercano al núcleo de José Antonio Kast, alguien de su total confianza. Ahora, y que tenga manejo también político, porque esto no va a ser solo es que hay que coordinar a mucha gente. Claro, y por eso tiene que tener cierto tacto. Claro, y hay un Ministerio de Seguridad que está en rodaje, hay policías expectantes de esto, no necesariamente un ex militar es bien visto por las policías, pero además es una prioridad. Señales que se entregan. Claro, y es una prioridad, y si es una prioridad, obviamente que hay mucha expectación. Y quisiera solo mencionar, por lo menos para ir cerrando mi parte, es que así como siempre se decía que de alguna manera, no es que no existiera con el expresidente Sebastián Piñera, ministro de Hacienda, ni de Economía, existían, pero muchos decían, mira, así como Sebastián Piñera en el fondo era un poco su ministro de Hacienda, y qué difícil ser ministro de Hacienda del expresidente Sebastián Piñera, bueno, de alguna manera creo yo, José Antonio Kast va a ser su ministro de Seguridad en el sentido de que va a existir un ministro de Seguridad, pero él lo va a llevar muy fuertemente y por lo tanto creo que se puede hacer un paralelo respecto de Hacienda con el expresidente Sebastián Piñera a Seguridad, ser su propio ministro de Seguridad de alguna manera. Yo creo que el expresidente Sebastián Piñera quería ser el presidente y ministro de todas las carteras. O sea, claro, pero tenía un énfasis especial. Claro, pero era un tipo de liderazgo absolutamente distinto, creo. Él no delegaba poco. Pero uno no lo identificaba con el Ministerio de la Mujer y sí, claro, pero sí quería identificaba como alguien que sabía mucho de Hacienda. En ese sentido lo digo. A mí me pasa, no te entiendo el punto, pero me pasa que no sé si veo a José Antonio Kast tan encima de seguridad o de las carteras en general. Yo creo que él va a querer delegar más. Yo creo que va a tener mucho ojo con seguridad. Yo creo que va a tener ojo en todo, pero va a querer delegar más y dejar que sus ministros jueguen. Por el estilo que veo ahora que ha sido en campaña, la tónica, y por lo que escucha harto de sus asesores, de su núcleo más íntimo. Él es más de delegar que querer hacer todo. Coincido, pero yo creo que si en un tema va a estar encima va a ser seguridad, porque sabe que se juega en seguridad y en economía el éxito de esta administración, y creo que lo vamos a ver voceando, ¿sí es así? Sí, voceando o siendo vocero de estos temas con especial énfasis, porque además le quedan cómodos, porque si tú ves a la cabeza del gobierno encabezando un tema, entiendes de inmediato que es la prioridad, y ahí migración también, lo que logre o no, va a ser otro de los dilemas. Bueno, ese es uno de los flancos que tiene José Antonio Kast. Reconocen en Chile Vamos respecto de las expectativas que se han generado al respecto. Habrá toda una discusión de este corredor humanitario, si se va a poder concretar o no, si va a poder expulsar o no al número de inmigrantes que están de forma irregular. Finalmente cumplir con la promesa que hasta ahora, cierto, todavía no hay un plan concreto detallado de cómo se va a hacer. Y ese es uno de los gran pendientes, sobre todo por el tema del manejo de las expectativas, que ahí yo creo que está el gran temor de la derecha en general, de que si no se cumplen esas expectativas, se genere rápidamente, cierto, la frustración ciudadana, y eso desencadena el tiro que se acabe la luna de miel rápidamente y caigan en los porcentajes de aprobación. Porque necesitas la opinión pública a tu lado para que los parlamentarios también lo estén. Exacto. Así que yo creo que eso, comencemos. Comencemos con el análisis de otros y no solo el nuestro, con Te lo explica. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave, Mónica? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Bueno, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales claves, con los años cada vez más claves, como el calcio y el magnesio. Además, es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente.
De hecho, nosotras con Mónica nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que salud por eso, Mónica. Salud. Y partimos con esta segunda sección de Cómo te lo explico, en Te lo explica. Hoy nos acompaña Tomás Leighton, sociólogo y director ejecutivo de Rumbo Colectivo, un centro de pensamiento de izquierda, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Hola Tomás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy lo mejor posible, digamos. Después de la derrota. Claro. Rearmándose. Claro. Sí, pues distinto es pensarlo a vivirlo, así que, pero bien, gracias por la invitación. Y Tomás, lo del 14 de diciembre, ¿fue una derrota política o electoral? Yo diría que es una derrota electoral, pero que fundamentalmente hay que verla en perspectiva política, ¿cierto? Porque efectivamente la pregunta para el campo de las izquierdas no es por cuánto perdimos, sino cuál es la posibilidad de cambiar esa votación en las siguientes mediciones que van a venir. Con una particularidad, que es que de forma dramáticamente diferente ya no van a haber 8 elecciones en 4 años, como las que le tocó vivir al presidente Boric, 2 por año, récord mundial, y sino que el país va a esperar al 2028 para tener una siguiente medición electoral, y en ese camino yo diría que el campo de la izquierda y la reflexión que nosotros estamos haciendo en Rumbo Colectivo para entrar en materia, en el fondo, es más estratégica respecto a cuáles son las prioridades para que la izquierda pueda volver al poder y seguir mejorando la vida de las personas, que es un poco el foco. Hola, Tomás, estamos con Tomás Leighton, sociólogo, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. El Partido Comunista, y ayer Lautaro Carmona profundiza en aquello y reconoce, esta es una derrota política, había 2 modelos de sociedad en cuestión, no sé qué, con tantas diferencias, pero ya, en fin, él dice, lo había y optaron por uno de ellos, que no era el nuestro, dice Lautaro Carmona, pero el Frente Amplio más bien dice, no, esto es una derrota electoral, no hay, parece, tanta claridad, y si no hay un diagnóstico común, ¿cuánto complica el camino hacia adelante? Porque asumir que es una derrota política implica asumir no son en este momento nuestras ideas las que son mayoritarias para la gente. No, a ver, sin lugar a duda, aquí hubo una derrota clara, una derrota electoral clara. Y yo creo que no es exclusivo de un sector asumirlo de esa manera. De hecho, por ejemplo, Gonzalo Vinter, dirigente importante del partido, hizo un documento previo al Comité Central de esta semana, sí, en donde él reconoce que aquí hay un avance en los valores de la agenda de derecha, ¿cierto? Entonces eso hay que reconocerlo, y yo no creo que el problema de la izquierda para su rearme sea la falta de unidad. De hecho, el enfoque que propone Vinter es más profundo, es decir, aquí hay un problema en el discurso, digamos, y eso es lo que se tiene que rearmar, porque la verdad es que cuando uno prende la televisión y escucha a un dirigente del Partido Comunista, del Partido Socialista y del Frente Amplio, en general, y en general entendiendo los principales liderazgos, Jara en el caso del Partido Comunista, presidente Boric en el caso del Frente Amplio, uno no oye tantas diferencias. ¿Por qué entonces existe una derrota electoral contundente? Bueno, porque ese discurso no está logrando convencer. Entonces, me parece a mí que es una derrota cualitativa por ese lado, y que va a requerir una profunda reflexión y un rearme de la izquierda. Y quiero decir que, a propósito de eso, si hoy día José Antonio Kast logró dar con una estrategia que le permitió sobreponerse a varias derrotas electorales, un candidato que perdió 2 elecciones presidenciales, un plebiscito, y que además ganó el presidente electo con la menor votación en primera vuelta que hemos tenido, digamos. Pero con la mayor cantidad de votos que sí, nunca se ha tenido pero en de todas segunda maneras, vuelta. Sí, pero yo creo que el dato relevante es que él logró congregar un 23% de un 70% de preferencias que fueron a candidaturas de su sector más menos. Y aún así, él dio con una estrategia para poder convertirse en presidente. Y esa estrategia, de la que también me gustaría hablar un poco a propósito de estos primeros días, es una estrategia que la fraguó en la derrota. O sea, José Antonio Kast pensó su estrategia al calor de la derrota. De 2021, y fue de 2021, de 2017, o sea, y por supuesto, y la más importante, se dice poco, de 2023. Porque aquí
La del Consejo Constitucional. Exactamente, se le ha quitado mucha relevancia. Y yo creo que es importante hablar de eso también. Por ejemplo, a propósito de los nuevos clivajes para leer las elecciones, ¿cierto? Han dicho, bueno, el plebiscito del 2022 es la norma que nos va a regir electoralmente hacia el futuro. David Dalman lo dijo aquí. Lo dijo David. Y yo no solamente creo que es muy temprano para medir eso cuantitativamente, porque por supuesto que lo que hay que medir si se cumple ese clivaje es cuando la supuesta izquierda refundacional esté en la oposición, pues si no, no podéis comprobar esa hipótesis. Pero es más profundo ese error de diagnóstico, porque pierde de vista que José Antonio Kast no fue el protagonista en 2022. De hecho, las fuerzas que intentaron revivir el clivaje del 2022, refundación, restauración, fue Evelyn Matei. Y le fue muy mal en la elección. Más bien, José Antonio Kast lo que decidió fue envalentonarse una estrategia propia de medir una nueva constitución donde él tenía mayoría el 2023. Y él perdió. ¿Por qué es presidente hoy día? Bueno, porque hizo una reflexión estratégica de elegir sus batallas prioritarias y de eso hizo que se tratara la elección presidencial. Del otro lado, me parece a mí que todas las fuerzas que aspiren a recuperar la confianza ciudadana tienen que hacer ejercicios estratégicos, que son de ese orden, son preguntas difíciles por las prioridades. Pero yo no creo acá que nadie piense que la izquierda no tiene un discurso o que no tiene un programa. De hecho, el programa del presidente Boric tenía 52 cambios estructurales, que, por ejemplo, Cristóbal Rovira ha dicho que eran de corte socialdemócrata, ¿ya? Había un programa. ¿Cuál es el problema? La agenda prioritaria. O sea, una cosa en política es tener un compendio de reivindicaciones y políticas públicas con las que cumplir esas reivindicaciones, y otra cosa muy distinta es cuál es tu mensaje a la ciudadanía para convencerla. Tomás Leighton de Rumbo Colectivo, estamos hablando con él. Para el rearme de la izquierda, entonces, de alguna forma, tienen como izquierda primero tomar como ejemplo, lo digo a raíz de lo que dijiste, como ejemplo lo que hizo José Antonio Kast, que en su reflexión, ¿cierto?, fue al calor de la derrota, ¿cierto?, en el marco de su derrota electoral, él cambia el eje de su discurso, de su relato, y logra imponerse ahora como candidato ganador. La izquierda debería hacer entonces algo similar para rearmarse, tomar la experiencia de la derrota y priorizar como nuevos temas de aquí en adelante, y cómo hacer eso y que sea creíble. Sí, bueno, pero nadie le pregunta a José Antonio Kast si es creíble o no el cambio que él está haciendo. Y es una pregunta muy interesante, porque nadie le pregunta... O sea, se le ha preguntado. Bueno, pero ¿por qué su respuesta no genera un escándalo público, digamos? Porque estamos hablando de un candidato que en 2017 proponía 829 medidas, ¿ya?, que en 2021 basó su programa de gobierno en un libro de 600 páginas que se llama Ruta Republicana, y sí, la escribió el Rojo Edwards, a un candidato en 2025 que planteó un programa de 30 páginas que no le puedes hacer control F, no puedes buscar sus contenidos y tampoco tiene sus medidas enumeradas. O sea, básicamente le quitó todo protagonismo a las 1001 maneras de proponer medidas que él tenía y lo simplificó en un mensaje que él ha llamado el gobierno de emergencia, a pesar de que yo creo que el verdadero gobierno de emergencia es el de Gabriel Boric, no es el suyo, pero sí simplificó mucho el mensaje y dijo dónde tiene que estar la prioridad del cambio que implicaría si me eligen a mí respecto a la otra candidata. ¿Y crees que es genuino el cambio? Es que yo, de nuevo, digo... él no ha tenido problema en decir que es genuino, porque la explicación que han dado tanto Esquella, Kast y todos los dirigentes del Partido Republicano es que ellos no se han arrepentido de ninguna de las cosas que pensaban, ¿ya? Esquella planteó, y no solo Esquella, José Antonio Kast ha dicho cosas espantosas, ha dicho cosas sádicas en el pasado, respecto a violadores de derechos humanos, respecto a un montón de cosas. Él nunca ha hecho una autocrítica o ha pedido perdón por nada de lo que él pensaba. Y en otros planos, menos dramáticos, ¿cierto?, es que ella dijo hace 2 semanas que ellos no es que no estén en contra del aborto, no es que estén de pronto a favor de las 40 horas, sino que saben que no tienen una mayoría política para poder impulsarlo, y por lo tanto van a separar lo que es las batallas políticas que puede dar el gobierno de José Antonio Kast de las batallas culturales que él dijo, cito, más ganas nos dan de seguir dándolas. Ahora, esas son sus palabras, digamos. La promesa de ahora es que en este gobierno esa batalla cultural básicamente no va a estar presente y se va a concentrar en inmigración, delincuencia, economía. Esa es la promesa. Exacto. El tiempo dirá si se cumple o no se cumple, ¿ok? Tal no cual. es otra. Nunca prometieron que cambiaron de forma de pensar, sino que dijeron aquí la prioridad va a ser esta.
¿Ok? Exacto, y Pero de te hago hecho... una pregunta. Dale. Respecto a esas 3 prioridades, que es al final de lo que se trató la elección. La elección se trató por un lado de eso, y por otro lado también siempre, como toda elección presidencial, de alguna manera un plebiscito a la administración en curso. Si eso pasa, y va a volver a pasar, digamos. Primera pregunta es, respecto de esos temas, que sí parecen coincidir con las prioridades de la población, ¿no es ahí donde tal vez el triunfo de Kast no es solo de estrategia, sino que es el momento en que las soluciones clásicas de las derechas y los temas que han impulsado las derechas son los que le resuenan hoy día a la ciudadanía? Porque en otro momento histórico, político, podría ser otro. Y ahí, digo, no es complicado para las izquierdas cuando las ideas de las derechas y las prioridades que siempre ha defendido están en el centro de las preocupaciones. Ahora, lo dijiste tú, Mónica, en el sentido de que una cosa es conectar y otra cosa es concretar. Ah, bueno, no, sí que Y la el peso de la efectividad prueba va a estar justamente en la posibilidad de que este gobierno de José Antonio Kast cumpla lo que prometió, no solamente conectando con los 3 temas, que, bueno, es verdad, eran las 3 prioridades que punteaban en las encuestas, sino la profundidad con la que él proponía un cambio, los describía como una cuestión radical, en donde él, de hecho, situó un cronómetro de los días que le faltaban para ser presidente respecto al tiempo que le quedaba a los migrantes irregulares en el país. Eso es una promesa clara. Y por lo tanto, me parece a mí que para poder analizar si efectivamente estamos ante un cambio estructural o ante una nueva esperanza que podría ser defraudada, quitándole la población el apoyo a José Antonio Kast, porque, nuevamente recuerdo, ¿cierto? Hubo mucha votación que no fueron a la izquierda en Pero primera yo te lo vuelta, tiraba para el lado de la izquierda, ¿en qué sentido? Son temas más incómodos, menos tratados y con menos propuestas en las izquierdas. Entonces, ¿cómo se afronta ahí un siglo que podría ser tal vez no de un gobierno? O sea, cuando estos son los temas en disputa, es Ahora, más complicado para las izquierdas que si, por ejemplo, los prioritarios fueran desigualdad, no sé, feminismo y otros. Ahí sería más complicado para las derechas. Yo pienso y tengo la sensación de que aquí no hay un tema, no se trata de que hayan temas de izquierda, temas de derecha. La izquierda y la derecha tratado. tienen soluciones diferentes para los mismos temas, digamos. O sea, a la izquierda su preocupación por las desigualdades sociales, no hay algo tal vez en Chile más palpable que esa preocupación, que el hecho de que es mucho más inseguro en vivir en determinadas comunas del Gran Santiago que en otras. Por lo tanto, tiene que haber una especialización programática en el tema de la seguridad. Si es una preocupación de las clases populares fundamentalmente, bueno, la respuesta es evidente. Las izquierdas tienen que recorrer un gran camino por ahí. Ahora, ese camino no parte de la noche a la mañana ni desde cero. Y por eso, un ¿cómo gobierno... se rearman en la izquierda para que el relato, porque tú hablas de cambiar el discurso, cambiar el eje y ir construyendo desde ahí? ¿Cómo se rearman en concreto y cómo hacen que sea creíble y tomar banderas que actualmente, como decía Mónica, están más asociadas a la derecha? No, porque que sea creíble... No están en prioridad del programa, por ejemplo. Que no Boric. sea creíble, o que sea creíble sería si es que la izquierda hiciera un cambio sustantivo de las soluciones que proponen determinado problema. Yo no creo que la izquierda chilena vaya a desandar algunos pasos que ha dado, por ejemplo, este gobierno en materia de seguridad. Porque este gobierno, y es un caso que se va a estudiar comparadamente... Pero los desanduvo, pues, Tomás, o sea, en el propio gobierno, cosas a las que se oponían históricamente, claro, pero terminaron apoyándola. Pero esas cosas ocurrieron. Desde ley antibarricada hasta los el estados estado de de excepción. excepción. Sí, Claro. pero esas cosas ocurrieron. Y yo creo que aquí lo que va a trascender, si ustedes me preguntan de aquí a 4 años, son las obras del gobierno del presidente Boric. Tú dices que no van a cambiar respecto del cambio que ya hubo. Porque yo creo que efectivamente aquí ha habido un reordenamiento de prioridades en el curso del gobierno del presidente Boric. Ha habido se ha asumido eso como algo prioritario. No es que el 4 de septiembre del 2022, cuando hubo una derrota constitucional, las izquierdas hayan adoptado un discurso de negar la realidad. Esa misma noche, el presidente Boric llamó a escuchar la voz del pueblo, y hoy día puede decir, 2 años después de ese escenario, digamos, que el gobierno del presidente Boric aplanó la curva de homicidio, redujo la migración irregular en un 48%, y esas son cosas concretas que después el país va a juzgar
si es que fueron suficientes respecto a lo que hizo, por ejemplo, el siguiente gobierno. Entonces yo creo que ahí el peso de la prueba va a estar en cuán efectivos son las diferencias que un siguiente gobierno hipotético de José Antonio Kast centrado en seguridad va a lograr o no lo que se propone. Y ojo, yo no creo que José Antonio Kast, sus gestos protocolares durante estos días, constituyan una moderación. Yo creo que más bien él está eligiendo batallas y tal vez la diferenciación protocolar o simbólica respecto a los expresidentes, por ejemplo, no es una de sus batallas, y él puede elegir las batallas, por ejemplo, que decía Mónica, respecto a seguridad, y ser muy radical en esa propuesta. Pueden ser batallas muy sangrientas, pero se están eligiendo las batallas y eso es un pensamiento estratégico. Estamos hablando con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Tomás, ¿cuánta responsabilidad crees que tiene el gobierno del presidente Boric en los resultados que vimos el 14 de diciembre? Te lo pregunto porque han habido dos tesis hasta ahora, ¿cierto?, en la izquierda, aquellos que hacen esta autocrítica desde la vereda de que hubo errores como el manejo del caso Monsalve, que en esa vereda, ¿cierto?, vimos al exministro Giorgio Jackson apuntar hacia allá, versus Daniel Jadwe, que apela más bien a que los resultados responden a que el gobierno abandonó, ¿cierto?, sus banderas de origen, que no cumplió lo que prometió. Sí, mira, lo primero que quiero decir, y aprovechando, sobre todo porque represento un centro de estudios, digamos, es que yo creo que las autocríticas no pueden ser procesos que duren 2 semanas al calor de una elección. O sea, esto es de verdad, me parece que los partidos políticos tienen responsabilidades mucho más urgentes con esa misma autocrítica y por lo tanto tienen que darse un proceso para hacerlas. Entonces es natural y nunca se da. Y de hecho el Frente Amplio es un partido que se constituye y se unifica hace muy poco al calor del ejercicio de la administración del gobierno central, reduciendo un montón de complejidades, grupos previos, todo lo que significa ser un partido unificado. Y ahora recién va a tener su primer congreso partidario. O sea, ahora después del gobierno, en enero parte el congreso y ese congreso es una gran oportunidad para que exista el rearme de discurso y que yo espero que el resto de la izquierda también hagan lo propio. Respecto a de quién es la responsabilidad, yo creo que es indudable. Yo aquí voy a decir 2 cosas y no tengo problema en el fondo en nombrar algunos de las cosas inconclusas que quedan en el campo de la izquierda. Primero, se perdió acá una elección muy concreta entre 2 candidaturas, José Antonio Kast y Janet Jara. Yo creo que Janet Jara es evidente que logró más que el piso de la izquierda, tuvo una votación contundente, esto no fue una goleada, una debacle, el Senado quedó empatado, hay un 40% en la Cámara de Diputados, ella saca casi un 42% de las preferencias, una derrota clara, pero no es aquí una debacle de las proporciones que se había dicho, y eso tiene que ver con que la candidata, y quiero ser claro en eso, tuvo una gran virtud, que fue desde sus obras en el mundo de los derechos laborales, comunicar a los sectores populares certidumbre respecto a que con ella, una persona cercana al mundo popular y a la cotidianidad del mundo popular, podían seguir un camino de mejora para esos sectores. Ahora, es evidente que la pertenencia al mundo popular no implica la interpretación de los anhelos del mundo popular. Y ahí hay una cuestión que es medular. O sea, y que no tiene que ver con la votación de Kast, sino que tiene que ver fundamentalmente con los jóvenes populares que se inclinaron por Franco Parisi. ¿Cuál es el discurso que la izquierda va a tener respecto a la demanda por liquidez para el consumo de los jóvenes populares que se fueron a Franco Parisi en primera vuelta? Algunos de los cuales fueron convencidos por Janet Jara para la segunda, pero sin lugar a duda no todos ellos. Y ahí hay algo que revisar que es muy importante y que es responsabilidad de toda la coalición que tuvo la. Y por el lado del gobierno, que yo creo que eso es una cuestión que no se puede sacar de la ecuación, digamos, yo creo que no pueden hacerse gobiernos solo con un programa de gobierno. Los gobiernos y las fuerzas políticas que pretenden gobernar un país no solamente necesitan medidas programáticas, necesitan una prioridad estratégica, necesitan un diseño de estrategia A, B, C. Y creo que en alguna medida los resultados que vimos del gobierno del presidente Boric, significativos en materia previsional y también que ya dan algunos brotes verdes en cuanto a la estabilidad de la macroeconomía después de la pandemia y también en materia de seguridad y de homicidio en particular,
son suficientes como para que exista una reflexión respecto a cuáles habían sido las banderas iniciales. O sea, si vamos a reivindicar los logros concretos que este gobierno tuvo con la población, que es evidente que así tiene que ser porque son cosas positivas que la gente las va a recordar, tiene que haber una adecuación también en el plano de la reflexión de los partidos de izquierda. Y ahí es donde ha faltado aquilatar. Okay. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, 2 preguntas en una. ¿El Frente Amplio debe buscar una alianza, crees tú, más bien con el PC o con el PS? Y el futuro del actual presidente Gabriel Boric. No, yo creo que la elección de segunda vuelta ya marca un camino que tiene una gracia, que es que es muy poco probable que las distintas fuerzas puedan sobrevivir por sí solas, por lo tanto hay un convencimiento de que la unidad es el camino, con socialistas y con comunistas. Insistir por tener un partido nuevo que se llama Frente Amplio, que va a tener un congreso, exige también algunas definiciones adicionales. Por lo tanto, tiene que haber una razón de ser, que está a prueba ahora al término del gobierno, que no puede ser solamente que el poder ordena. O sea, ¿qué es lo que anima el proyecto histórico del Frente Amplio? ¿Cuál es el sector social que representa? Pero siempre en unidad con las izquierdas tradicionales y clásicas de acá en Chile, que es la izquierda socialista y la comunista, y por supuesto el mundo socialdemócrata agrupado en torno al PPD, que también surge a partir de la convergencia socialista, entonces como parte del mismo universo. Y el rol del presidente Boric, por supuesto, va a ser muy activo, creo yo, en terminar de cuajar esa unidad que ya se empezó a ver en las elecciones, sistemáticamente, desde la victoria del En Contra, las elecciones municipales, que incluyeron a la DC, y ahora la segunda vuelta con la DC adentro. Hay tarea por hacer. Esa coalición tiene que tener un nombre. No lo tiene que tener autoridades, tiene que tener democracia interna. ¿Pero lo ves como líder del sector al expresidente? Por supuesto, yo no creo que... en su rol de expresidente. El presidente Boric nunca ha sido un dirigente que calcula cuál es su posición individual antes de querer intervenir, involucrarse para que los procesos del colectivo salgan mejor. Y yo creo que esa manera de dirigir, que es genuina, muchas veces tiene limitaciones, pero sí hay algo que puede dar fe a la gente, es que él no esconde, digamos, su posición, y yo me lo imagino como un presidente muy activo en consolidar esa unidad, y sobre todo, creo yo, porque lo dije al principio, no es solo unidad el desafío, es cuál es el nuevo discurso con el que la izquierda va a recuperar el apoyo en los sectores populares. Y yo creo que ahí la parte económica es fundamental. Porque José Antonio Kast, yo no veo por dónde va a poder cumplir las promesas de mayores oportunidades para los sectores medios de lo que ya ha estado avanzando este gobierno. Y yo creo que la izquierda ahí tiene un deber de poder recuperar esa centralidad y ofrecer un proyecto programático a futuro. Tomás Leighton, director ejecutivo Rumbo Colectivo, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotras. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece súper simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Y es que el agua de la llave, Mónica, hidrata, refresca, es segura y saludable y nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio, y además es muy conveniente y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, nosotras con Paula nos hidratamos, la palabra hidratamos con agua de la llave, porque Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que por eso, salud. Salud. Bueno, con todo el espíritu prenavideño tenemos un invitado de lujo, un regalo para quienes nos escuchan y nos ven. Me refiero a Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI. Gracias por estar con nosotros. Esa sí que es presentación. ¿Qué tal? Nunca me habían tratado de regalo. Qué bien. Ya, voy a decir para muchas cosas polémicas. Estupendo. Hemos logrado ya con eso que comienza a sonreír. Ya, lo primero, que no sé si le va a quitar la sonrisa, pero queremos saber si hay veto de la UDI a Pamela Giles para que presida la Cámara de Diputadas y Diputados. No hay veto. Lo que pasa es que uno primero empieza a conversar con los propios, con los que estamos conformando o colaborando con el gobierno, que de hecho fue una decisión del PDG no hacerlo, porque el llamado de José Antonio Kast fue a un gobierno de unidad nacional para enfrentar la emergencia de seguridad y economía, de los que estuvimos
en la oposición al presidente Boric, el PDG se restó y el resto estamos conversando. Yo, para serte franco, yo no sé si todo el mundo sabe esto, pero los votos para poder tener la mesa Sí. ya los tenemos. Pero ¿Entre por supuesto, quiénes? no te voy a desclasificar acá con quienes ya tenemos los votos, pero Pero el futuro oficialismo tiene los votos, dices tú. sí, tiene los votos en la Cámara de Diputados. Mira. En el Senado no lo sé porque no me he metido yo en ese baile, pero entiendo que también. Pero en la Cámara de Diputados los votos ya están. Ahora, yo por supuesto que preferiría un acuerdo más amplio y me encantaría que en ese acuerdo más amplio esté el PDG, porque también fueron oposición a Boric, porque también estuvieron por el rechazo, y ahí cada partido pondrá al candidato que quiera. Yo lo que dije en la entrevista, dije el primer año. Y El primer año Pamela Giles no. No. El primer año no es Pamela Giles el problema. El primer año, cuál es? una persona que esté absolutamente compenetrada con el programa de José Antonio Kast, las prioridades que se van a El primer definir. año ¿Cree tendría que- que ser alguien del oficialismo, entonces. Es que lo que pasa es que, mira, una de las cosas que vamos a conversar y que estamos conversando no es solamente el armado de equipos, que es muy importante, casi tan importante como eso, es ver con qué proyectos vamos a entrar el 11 de marzo, con qué urgencia van a entrar, por qué cámara van a entrar. ¿Por qué? Porque el primer año es el año en donde las cosas nunca son fáciles, pero para ponerlo en estos términos es un poco más fácil aprobar leyes. Entonces, normalmente los gobiernos parten con los proyectos más complicados, porque después es imposible aprobar los proyectos más complicados. Entonces, pero para eso necesitamos que los presidentes de ambas cámaras estén, ojalá, compenetrados con esta agenda, y para eso tiene que ser una persona que comparta el programa de gobierno y las urgencias que tiene José Antonio Kast. Por eso yo preferiría que el presidente del primer año sea o republicano, o UDI, o RN. Ah, ya, pero no tiene problema con que sea republicano también, que el Partido Republicano tenga la presidencia Me da de la lo mismo, República y sí. también la presidencia de la Cámara, porque eso es algo que se cuestiona o que algunos dicen podría darlo como señal en esta lógica de aspirar a un gobierno de unidad. Se da un La poquito. UDI está volcada a los objetivos. Si el primer año, voy a poner un ejemplo, se va a presentar la reforma para bajar impuestos, que es una reforma muy dura, en la presidencia de la Cámara necesariamente tiene que haber alguien que trabaje para que finalmente ese proyecto se pueda aprobar. Y por lo tanto, si el presidente de la Cámara va a ser un republicano, no tengo ningún problema. Ya, pero Tampoco para si es aclarar de una otros cosa, partidos que Guillermo. hoy día están colaborando con el gobierno. Ya, pero para aclarar una cosa. Entonces, primer año que es alguien del oficialismo y después podría ser Pamela Giles. O sea, si después le toca al PDG, ellos verán a quién ponen. Ustedes no tienen problema, Es no que- vetan ningún nombre. Es que los acuerdos con veto nunca resultan. Ok, o sea, no está vetado. No está vetado. Ya. Diputado, respecto de lo que viene y la composición, ¿cierto?, del gabinete de José Antonio Kast, ¿le parece buena idea sacar a alguien del Congreso como él dijo que podía estar la alternativa? La verdad es que a mí no me importaría. Creo que esa es una herramienta constitucional en los regímenes parlamentarios. Chile no lo es, obviamente. Los regímenes parlamentarios, el gabinete se arma con parlamentarios. O sea, esta no es una cosa tan extraña. Y en nuestro régimen presidencial está previsto que el presidente de la República pueda echar mano a algún parlamentario electo y que sea ministro. Mucha gente no sabe esto. Los parlamentarios tenemos prohibido renunciar a nuestro cargo. Tampoco se nos puede echar. Esto es para evitar presiones cuando se discuten proyectos de ley que puedan ser muy conflictivos. La única forma de que tú puedas dejar el cargo de parlamentario es que por razones de salud calificadas por el Tribunal Constitucional se quede claro que no estás apto para ejercer el cargo, que te nombren embajador, que te nombren ministro o que te ausentes por el país más de, creo que son 30 días, Sí. sin haber dado aviso. Es decir, una especie como de abandono del cargo. No hay más. Ya, Son pero- solamente esta y está establecido así en la ley justamente para ayudar al presidente de la República a poner gente con experiencia o con cierto talento político en cargos que puedan ser Pero, por complejos. ejemplo, ¿ve como opciones a Vial y a Carter que puedan ser nombrados en el gabinete? A ver, yo de partida, los senadores electos, Vial y Carter, son senadores del Partido Republicano. Yo no le voy a andar sugiriendo a otro partido con el que estamos recién empezando una relación de más confianza para poder gobernar, qué nombres saquen o no saquen. Yo en eso no me meto. Lo que estoy diciendo es que esta es una herramienta constitucional que a mí me parece que tiene lógica. Y por lo tanto, usarla me parece totalmente legítimo. A tu pregunta, yo no tendría ningún problema
en que saque algún senador republicano, que es lo que tú me estás preguntando, y si me llamara por teléfono el presidente Kast y me dijera, estamos pensando en tal diputado o senador de la UDI, yo le diría, juegue. ¿Y usted diría que sí si lo llaman? A mí no me van a llamar. Ya, pero si fuera el caso. ¿Por qué no lo van a llamar? Porque estoy... Como a mí no. No, porque no me van a llamar porque yo tengo otro rol como presidente de Ah. Pero si partido. fuera el ya. caso, ¿estaría disponible? Mira, los ministerios no se piden, pero tampoco se rechazan. Pero No se le dice que no al presidente. no se le dice que no al presidente para este tipo de cosas, digamos. Ya. Pero yo aquí garantizo, lo escribo en piedra, no me van a llamar. Ok, ya. Pero ¿a todo esto son buenos o malos nombres, Vial y Carter? Para seguridad, por ejemplo. Más allá de que se haga o no se haga. Yo creo que son buenos nombres. Ya. Kaiser. Se ríe Es que solo, me no río alcanzo ni a porque- preguntarlo. ¿Adentro o fuera del gabinete? Y porque ha estado en toda una indefinición, su círculo más cercano, y él mismo dice, no me apura, y dijo una cosa, fíjate, cuando lo entrevistamos en CNN Chile, él dijo, estoy como una moneda en su canto, 50% posibilidades de ser gobierno, Qué poético. 50% posibilidades de ser oposición. ¿Al gabinete Kaiser sí o no? ¿Y qué pasa con todos los consejos y opiniones alrededor? Mira, el lunes pasado, cuando los presidentes y secretarios generales nos juntamos con el presidente electo, con José Antonio Kast, José Antonio fue muy claro para despejar cualquier duda de que su aspiración es hacer un gobierno amplio, en donde todos puedan colaborar con sus mejores personas, en que podamos formar mayorías parlamentarias y sociales, que es consistente con todo lo que hemos visto estos días, ¿no? No es ningún misterio eso. Pero ¿por qué lo saco a colación? Porque una vez que el presidente electo hace esa invitación, la pelota queda en la cancha de los partidos de acoger o no acoger esa invitación. Ya, pero hasta ahora no ha habido Ya, la claridad. UDI ha sido clara en público y en privado de decir, para este llamado de gobierno de unidad nacional, gobierno de emergencia, para resolver estos problemas, estamos disponibles, no nos vamos a arrestar, y eso implica que pueden disponer de nuestros cuadros, no estamos poniendo condiciones, que todo se haga de buena fe, con sentido de responsabilidad. Eso ha sido la postura de la UDI. El Partido Libertario creo que no ha tomado todavía, hasta donde yo sé, una decisión respecto de si va a entrar o no al gobierno, y en caso de entrar al gobierno, no ha tomado una decisión de si lo va a hacer directamente con la figura de Johannes Kaiser o si lo va a hacer a través de otras personas. ¿Deberían Y de esa definirlo definición- luego? Yo creo que esa definición la deberían tomar luego por los plazos que el mismo presidente se puso para la conformación del gabinete. Él dijo que antes del 15 de enero esperaba, estas cosas a veces no ocurren, pero esperaba tener el gabinete listo para que los ministros tengan tiempo de armar sus equipos ¿Cómo y de lee empezar a usted- avanzar a escribir los proyectos de ley y reformas más urgentes. ¿Cómo lee usted esta especie de indefinición o que se alargue este proceso? Yo de verdad creo que están en un debate interno. A mí me ha tocado ver en el Congreso personas que no están seguras de cuál es el camino, Porque camino ¿cuál correcto. cree que son las dos disyuntivas que le dice esos análisis que se están planteando? ¿Tiene que ver con llegar incluso eventualmente a ser oposición, como lo fue José Antonio Kast, del gobierno del expresidente Sebastián Piñera? Nunca me lo han expresado en esos términos. Pero, por ejemplo, el día en la mañana, el hermano de Johannes, Axel Kaiser, dijo que él que su opinión era que el partido sí entrara al gobierno, pero que no lo hiciera Johannes en particular, salvo que fuera algo muy bueno pensando en una futura elección presidencial. Bueno, esa es una de las alternativas. Habrán otros que dirán que entra al gobierno para que colaboremos todos, y hay otros que... Ya, pero ¿usted cree que el 2030 como horizonte es algo que está muy presente en el análisis que están haciendo en el Partido Nacional Libertario? Cuando escucho a Axel Kaiser y a otros, sí, pues me da esa sensación que es perfectamente legítimo. En la UDI estamos en una lógica que es distinta. Estamos en el 2026, porque tenemos muy poco tiempo para resolver estas emergencias que hemos definido como las más importantes. Diputado, sobre eso, bueno, el análisis que uno comenta y que escucha en privado es ese y también lo que algunos dirigentes dicen en público. Pero hoy hubo una reunión entre los libertarios y parte del equipo de José Antonio Kast y a la salida en un punto de prensa de los argumentos que escriben para no ingresar sería esta supuesta incompatibilidad dado autoimpuesta, ¿cierto?, por José Antonio Kast de tener a una hermana en el Congreso, la hermana de Kaiser, y a él en el futuro gabinete. ¿Es una razón, una excusa razonable, cree usted? A ver, no creo que esa norma autoimpuesta por José Antonio Kast, que me parece correcto, porque la gente está aburrida de ver
a personas que instalan a sus hermanos y, en fin, en cargos cuando llegan al Congreso. Yo en esto puedo hablar con total libertad. Yo no tengo ni un solo familiar, a pesar de que tengo una familia enorme, ni un solo familiar en ninguna parte. Y yo creo que ese es un buen criterio, pero ese criterio se tiene que, y yo estoy seguro que así lo está pensando el presidente electo, cuando hay una persona que por su propio peso específico entra en algún cargo, se entiende que es por ese peso específico y no por pituto. Si lo que uno quiere evitar es el pituto. Entonces, está bien, Vanessa Kaiser está en el Senado. Si no vaya a Johannes Kaiser de ministro, nadie va a pensar que entró apitutado por su hermana. Todos entenderíamos, creo yo, que está entrando... Entonces por eso es raro. Todos entenderíamos que Johannes Kaiser está entrando por su propio peso específico. Fue diputado, fundó un partido político, candidato presidencial con buena votación. No estaría entrando al gabinete porque Vanessa Kaiser condicionó cualquier cosa. No. O sea, creo que esa regla no aplica, la regla antipituto, antinepotismo, que se autoimpuso José Antonio Kast, la comparto 100%, pero no creo que la están usando como excusa. No creo que esté pensada para estos casos. Es una excusa. O sea, si mañana, bueno, está lo mismo, está lleno de casos, no sé, pero es una excusa que plantean los libertarios. O quizás no han tenido una conversación profunda para ver cómo se aplica la regla. Pero para cerrar el tema, Kaiser, dos cosas en una. Uno, si cree que le conviene o no al futuro gobierno de José Antonio Kast tener a Kaiser dentro de su gobierno. Y dos, que va ligado a lo mismo, si es que no logra que estén dentro de su gobierno, lo ve como un fracaso al liderazgo de José Antonio, porque va a tener a alguien ya desde afuera de la misma derecha. A ver, primero, lo que José Antonio Kast ha dicho en público es que quiere un gobierno de unidad nacional, ¿cierto? Y por lo tanto... está claro lo que él espera. Cuando tú llamas a un gobierno de unidad nacional, Paula, tú estás dispuesto a hacer sacrificio. Porque, voy a inventar, si tú estás llamando a demócratas, tú estás diciendo, bueno, yo le voy a abrir espacio a demócratas. Y eso siempre es desmedro de otros. Y si tú dices que quiero invitar a Amarillo, también vas a abrirle espacio a Amarillo desmedro de otros. Siempre ese tipo de llamado a la unidad nacional tiene costos para quien hace el llamado. Por lo tanto, tú me dices... si tiene costos para el gobierno invitar al Partido Libertario, sí, los tiene. Y también invitar a la UDI. Y también invitar a los social cristianos. Más que costos, pregunto si le conviene más que esté adentro del Partido Libertario y Kaiser del gobierno que estar afuera. Es que esa definición ya la tomó hace rato José Antonio Kast. Le conviene que estén adentro porque él considera que para que haya una mayor gobernabilidad, para poder aprobar los proyectos de ley, para tener una mayoría, además no solamente en el Congreso, sino social y política, es bueno que todos los que fueron oposición al presidente Boric digan que sí a este llamado. Entonces, y ahora lo segundo, ¿es un fracaso si no logra que Kaiser se ingrese a su gabinete? ¿O que los libertarios ingresen al gobierno? Yo creo que libertarios va a ingresar al gobierno. Tengo dudas de si lo va a hacer Kaiser. Pero en ese caso no sería un fracaso porque así como uno no puede andar vetando nombres, tampoco puedes andar exigiendo que esa persona me diga que sí, si no, no hay acuerdo. Usted habla de gobernabilidad, pero tengo una duda. ¿Yo hablo de? Gobernabilidad, mientras más amplio... tiende a parecer lógico, mientras más amplio, mayor gobernabilidad. Pero la figura de Kaiser puede ser un poco disruptiva y llevar de repente, incluso dicen algunos, a la primera crisis ministerial cuando algo no le parezca. ¿Cómo lo ves como ministro? Es que yo creo que Kaiser es un político con experiencia, avesado. El político no tiene que saber dónde está y qué está representando. En el momento en que uno toma la definición de ser ministro, uno representa al presidente de la República que te dio su confianza y uno, de cierta forma, es, en esa materia en particular, su voz. Ya, o sea, ¿usted cree que si entra va a estar ordenado, básicamente? Porque él entiende, porque él entiende la naturaleza, lo que significa ser ministro. Yo creo, de hecho, Mónica, que justo que es por esta razón que estamos conversando en este segundo tú y yo, que Kaiser tiene dudas de si entrar o no. Porque si él entra, obvio que va a ser leal. Por supuesto que va a transmitir lo que el gobierno defina que se transmita. Y tiene menos libertad. Y obvio, cualquier persona que entra al gobierno tiene que ceñirse a las prioridades y las definiciones que toma el gobierno. Y como Kaiser es una persona seria, si entrara al gobierno, él sabe que tendría menos cintura, como yo también la tendría. Uno ya no puede decir lo que quiera, si al final uno es parte de un proyecto. ¿Comparte lo que planteó su diputado electo Cretón respecto a que sería un disparo a los pies nombrar a Quirós como el ministro de Hacienda? No, yo conversé con el diputado electo, Eduardo Cretón, que es una joven promesa que tenemos al lado, iba a ser el diputado más joven.
Ya se le Eh, desordenó, eso sí. Conversé, es como cuando te tiraron la oreja. No, Conversé. yo le tengo de verdad un aprecio especial por su juventud, por lo que hizo en la Pero Convención no fue Constitucional. prudente. Pero se equivocó. Se Ya. equivocó. Quirós es un hombre de una inteligencia extraordinaria. Los chilenos se van a empezar a dar cuenta, si es que el presidente Kast lo llama al gabinete, de lo hábil e inteligente y de lo mucho que sabe de economía. Y por lo tanto, si el presidente Kast toma la decisión de convocarlo, se ha hablado que puede ser ministro de Hacienda, se ha hablado también que puede ser ministro de Economía, que puede ser incluso triministro, se ha hablado. Ya, pero Quiroz lo decía por el tema de la colusión. y Sí, los yo sé, informes que hizo. pero esto está No, sacado. no le hablaba de esto- la nada tampoco, digo, para defender un poco Sí, al sí, sí. Cretón. Yo entiendo. Yo creo que si el presidente de la República lo convoca, sería un gran nombre. Y creo que muy rápidamente en el mundo político y también en la sociedad civil, los que no lo conocen, se van a dar cuenta de que es un tipo muy valioso. No es tener un flanco constante, creo. Me imagino que así como ocurrió en la campaña, en los primeros días puede haber algún tipo de cuestionamiento por la izquierda, pero esas cosas al final van quedando atrás cuando empezamos a discutir de proyectos de ley. Supongamos que Quirós, vamos a poner una cosa que no es tan loco pensarla, termina siendo ministro de Hacienda. Yo no sé si va a ser triministro o que Economía Hacienda, pero supongamos que es ministro de Hacienda y entra en marzo con un proyecto de reforma tributaria. Es probable que la primera oposición de la izquierda al proyecto sea ad hominem, es decir, matar al mensajero. No, es que el ministro Quirós tiene esto y esto otro bajo la alfombra. Ya, pero en algún minuto tenéis que empezar a discutir el proyecto y empezar a discutir las cosas por su propio peso y en un tema tan serio como la economía, que es una de las emergencias que hoy día hemos planteado que es la que se tiene que abordar. Yo no tengo ninguna duda de que terminaríamos Vamos a otro rápido nombre. hablando de eso, de los temas de fondo. ¿Matei al gabinete, como dijo Jimeno Sandón, o coincide con No, Uvilla? yo no creo que Evelyn Matei esté esperando una cosa así. Yo creo que ella, igual como le ocurre a un candidato presidencial después de una campaña larga, está descansando, está pensando sobre su futuro. Pero sería una buena idea, tomará más allá de lo que ella quiera o definiciones. no, ¿sería una buena idea o es tiempo de otras personas? Lo que pasa es que yo te voy a responder que no, porque yo sé que ella no tiene ningún interés. Mi opinión está sesgada porque yo he conversado con ella y ella está en la lógica hoy día de tomarse algunos meses, pensar bien y qué es lo que va a hacer en el futuro y no tiene ningún interés el 11 de marzo Ok. entrar al gabinete. Mm. No tiene todavía definido entonces qué hacer para el futuro. Ella. No, de gabinete no hay ningún interés. No, Eso no. está- No, Matei, pero como quizás Matei. como líder de la coalición, tratar de proyectar. Mira, yo, para serte bien franco, no estoy en su fuero interno. No pregunto, como dijo que Pero había ella lo hablado que me con ha ella. dicho es que está pensando, está reflexionando, se está tomando las cosas con calma. Ella es una mujer de mucha experiencia y sabe que no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿Y así sigue que hay dolida tiempo con para Kast estas o no? cosas. No hemos hablado de eso, para serte bien franco. Diputado, somos la derecha que sabe gobernar, dijo Santa Cruz, presidente de Bópoli. ¿Es tan así o quién necesita más? ¿Casa la UDI a Kast? Cada uno aporta con lo suyo. Kast es el presidente, sacó una votación gigantesca, tiene un capital político enorme, la gente cree en él, ha establecido un camino de lo que debe ser el próximo gobierno súper claro y nítido, la gente espera resultados en materia de seguridad, de inmigración ilegal, de crimen organizado, de terrorismo en la macrozona sur, de narcotráfico, en materia económica espera crecimiento, que van a aumentar los salarios, en fin. Está claro lo que él prometió y para dónde va el camino y nuestro rol es apoyarlo. Nosotros tenemos gente con mucha experiencia y José Antonio Kast y el gobierno van a poder echar mano a esa Oiga, experiencia para sacar y- el programa adelante. ¿Y usted a largo plazo se imagina la posibilidad de republicanos y la UDI fundidos en un mismo partido? ¿Son o no son lo mismo? ¿Se parecen harto o no se parecen harto? El gremialismo, las raíces, en fin. Yo creo que esa es una pregunta muy buena para 2 años más. Porque todavía no nos hemos sentado a trabajar juntos. Ya, pero ¿no descarta ideológicamente esa posibilidad como en un mediano plazo? ¿Como de análisis al menos? Así como en un mediano plazo, en un año, yo Dos. creo que no. No, estoy pensando no. dos. Si usted le dice... No, me parece que es una pregunta que si las cosas van bien Ujú. y trabajamos muy unidos y tenemos un mismo objetivo, bueno, puede que el panorama político o el panorama electoral se reconfigure. ¿Y los lleva a estar juntos, republicano y la no UDI, en sé. una misma tienda? Quizás terminemos en una sola coalición o quizás terminemos hayan menos partidos. Es imposible responder esa pregunta hoy día, Mónica, porque ¿sabes qué? ¿Mm? Además, dentro de esta gran coalición de emergencia, pongámosle así, tenemos 3 partidos
que por la ley se van a disolver, que son amarillo, demócrata y probablemente, por eso lo tiene que definir el TER por las cuestiones que ellos tienen. Y luego ellos tienen que tomar una decisión de si se van a volver a reinscribir los tres Si partidos. no estamos pensando ideológicamente por las similitudes entre la UDI y republicanos, que son, parece, bastante mayores Si puedan que con confluir el ustedes resto. mismos en un mismo partido. Ideológicamente nosotros tenemos pocas diferencias con Evópoli, ideológicamente tenemos pocas diferencias con Renovación Nacional. Ya, pero ¿hay Y sin algún embargo, otro partido siempre- de Chile Vamos que esté más cerca de republicanos ideológicamente que la UDI en sus Que raíces yo y creo que en todo? yo creo que entre todos nosotros no hay tantas diferencias. Las diferencias son más bien de estilo. La UDI es un partido más vertical, RN es un partido más horizontal, Evópoli realza más algunos temas culturales, pero al final tú hacías pero el no lo test descartas, y eso lo tenemos, podríamos y tenemos un 95% de coincidencia, y eso también ocurre con republicanos. Pero esperemos a ver si logramos trabajar juntos y si el estilo se parece, porque Pero- el estilo, que es lo que normalmente ha dividido a la derecha más que los temas ideológicos, es un tema que para mí todavía es un misterio. Pero por lo pronto la UDI busca sobrevivir, se lo pregunto, porque si uno ve los resultados de las elecciones parlamentarias, Republicanos ganó mucho terreno y lo que está en juego, lo que dicen algunos, es que finalmente los republicanos pueden terminar siendo dinamitando a la UDI. Pucha, Y ese es el vengo temor que ha yendo- existido, o ven- reemplazándolos. Vengo yendo Fagocitando. eso hace tantos años. En la elección parlamentaria pasada era eso y no ocurrió. En la municipal hace un año, la UDI tuvo su mejor resultado desde el año 2000. O sea, en 25 años no habíamos tenido un resultado tan bueno. Y ahora quedamos como el segundo partido más grande en la Cámara de Diputados y el tercero más grande en el Senado. Entonces, viven matando a la UDI y no se muere. La verdad es que... No les había ya, pasado por la derecha, no les había pasado que los adelantaran por la derecha, si esto fuera una carretera, en la carretera electoral. Sí, está bien, pero yo no quiero hablar, no quiero menospreciar a nadie, pero es cosa de ver los números para ver quiénes se han visto más perjudicados por la erupción de republicano, no es la UDI. RN. No sé, otros partidos. Ay, ya. Pero si es No cosa va a de ser el mirarlo. Partido Comunista. Pero es cosa, bueno, pero sí. Porque Lo que pasa es que RN. yo no vine a pelear aquí con otros partidos de la coalición, Estamos haciendo pero la análisis. UDI, insisto, el año pasado, una gran elección, la mejor en 25 años, en concejales y el alcalde sacamos, solo en la metropolitana sacamos 15 alcaldes. No hay ningún partido que tenga eso. Y en la elección parlamentaria, bueno, somos la segunda fuerza del Congreso. Están más vivos que nunca, entonces. Sí, no sé, esas expresiones a mí me parecen Usted ha dicho que demasiado chiquilibola y bombada. Usted- ¿Qué fue eso? No, me parece muy como No de fui- porras. Como no de fui hacer capaz porras. de De seguir cómo estamos más eso. vivos que nunca. Pero fue No, Chilvider que la no- UDI es un nunca partido había escuchado serio esa que tiene un proyecto. palabra. La UDI es un partido quizás parte de su serio. talento oculto. Sí, Chiriqui, ¿qué? No soy capaz de Lo que repetirlo. pasa es que son gritos muy conocidos en México. Yo viví en México. Ay, no sabía, viste. Después, esto viene para el lado Después, C. para el lado Ya, C. después. Yo te viví en otros países también. Bueno, como sea, no, la UDI es un partido serio que tiene un proyecto nítido, que tiene parlamentarios preparados, que tiene penetración social. Y por lo tanto es un partido necesario en Chile y por lo mismo también un partido muy resiliente, como han demostrado las elecciones. Ujú. Usted ha dicho que se tiene que formar una coalición de emergencia. ¿Cómo se traduce esto? ¿Con un nuevo nombre? ¿Se bautiza? ¿No se No, pues bautiza? las cosas de emergencia ¿Solo por- coordinación? Las cosas de emergencia por definición no son permanentes. Ya. Entonces, cuando yo hablo de coalición de emergencia, hablo de que el llamado de José Antonio Cast es gobierno de unidad para resolver estos problemas. La respuesta es sí. Después de eso, veremos qué ocurre. Ya, pero uno puede Nuestra- bautizar nuestra- igual nuestra- La UNEMI tenía Uno puede de hecho, bautizar ahora también. Sinapred y esta emergencia. No, ya, pero... Pueden bautizarlo con un Estamos nombre hablando en igual. términos políticos. Cuando yo digo que, no te cuides, un arreglo en la casa, una cosa como de emergencia, es No, algo no, temporal. claro. Nosotros, el llamado es a este gobierno de emergencia para resolver estos dos grandes temas. Si lo hacemos bien, si lo logramos resolver, si a la gente le hace sentido la forma en que estamos gobernando, bueno, meteremos la juguera a otros temas a resolver y capaz que terminemos los 4 años resolviendo problemas, pero falta... Mira, la elección se ganó hace una semana, todavía no están los equipos ni siquiera conformados y es muy difícil Oye, adivinar qué es lo que va a pasar más adelante en Esto el es como un gobierno. pololeo, después de los 4 años ven si se casan y hay libreta. Sí, pues. Y tuvimos, el pololeo Ya. partió bien, porque partió al día siguiente de la elección de primera vuelta, y la verdad es que las cosas en la campaña, en la segunda vuelta, se dieron con mucha más facilidad de lo que yo pensaba. Y eso que yo soy una persona como genéticamente optimista.
y aún así las cosas salieron mejor de lo que yo esperaba. Diputado, el presidente electo dijo que no antes del 11 de marzo va a decir cuál es su decisión respecto de si apoyar o no la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Dos preguntas en una. ¿Tiene sentido dilatar la decisión de apoyar o no a Bachelet? ¿Y por qué a usted no le gusta la idea de apoyarla? A ver, lo más importante es entender que nosotros vamos a apoyar lo que diga José Antonio Kast. Sí, eso lo entendimos. Y no vamos a tratar de influir ni siquiera en su decisión. Él no solamente es jefe de gobierno, en Chile el jefe de gobierno es también jefe de Estado. Y por lo tanto, nosotros podemos tratar de colaborar, influir en el manejo del gobierno, pero en lo que se refiere a relaciones de Estado solo ve José Antonio Kast él solo y nosotros vamos a acatar. Ahora, a mí, en lo personal, no me cuesta mucho apoyar a Michelle Bachelet porque la ONU también es un cargo político donde se fijan prioridades que son políticas, con una agenda que es política, y yo me siento totalmente alejado de Michelle Bachelet. De hecho, en su segundo gobierno, todo lo que ella empujó como prioritario, la reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma política, hizo todo al revés de como yo lo habría hecho. ¿Pero qué podría impulsar en la ONU que usted no lo interpretara? No, por yo no ejemplo? soy un experto en ONU ni en relaciones internacionales. Es que para eso el cargo. Pero no, pero yo creo que hay programas que yo valoro mucho de la ONU, como la ACNUR, por ejemplo, con todo lo que está ocurriendo. Pero hay agendas de que terminan limitando la educación o que terminan limitando la soberanía de los países que a mí no me parece correcta y yo no entiendo, o sea, a mí no me gustaría que finalmente una persona que es chilena, lo cual sería especialmente debatido en Chile, imponga una agenda o desarrolle una agenda tan contraria a mi mirada. Si no vamos a descubrir ahora que Michelle Bachelet, socialista, piensa diametralmente distinto a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Bueno, el presidente Evo Policí cree que hay que respaldar su candidatura. Lo Yo dijo acabo durante de esta decirlo, semana la y que había que decisión- verlo como una candidatura de Estado. Genial. Yo lo acabo de decir Pero estoy de acuerdo. que lo que diga el Súper genial, pero presidente estoy de Kast acuerdo. lo vamos a respaldar. Y si la decisión del presidente Kast es apoyar a Michelle Bachelet, nosotros vamos a apoyar a Michelle Bachelet y nos vamos a allanar porque, insisto, esta es una materia de Estado. Eso no significa que yo no pueda tener una opinión, pero es una opinión que no busca influir sobre eso José Antonio Kast, busca simplemente responder la pregunta que me está haciendo Mónica Rincón. Ujú. Diputado, ¿qué le parece que el presidente electo diga que apoyaría una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Es que hay intervenciones e intervenciones. Po. Lo que hay hoy día es una intervención. Y yo la No, apoyo intervención 100%. militar. No, entrar. No, están deteniendo buques, los militares norteamericanos están deteniendo buques petroleros, No, pero balsas. intervención Sí, militar pero se habla de entiende otra intervención cosa. militar. Es que, bueno, en esto yo no quiero interpretar las palabras de nadie porque yo no sé si José Antonio Kast tenía en la cabeza el que el ejército norteamericano desembarque en Venezuela y avance. Yo no estoy tan seguro que estuviera Ya, ¿y usted no pensando en estaría eso. de acuerdo con eso? Que se A apoyara ver, eso. hoy día yo me voy a remitir a lo que dice María Corina Machado. Hoy día el país está tomado por Hezbollah, está tomado por Irán, está tomado por Rusia, está tomado por cubanos. El país ya está tomado por fuerzas extranjeras que están manteniendo a la fuerza a Maduro en el poder. A mí me parece que en esa lógica, en la que además tienen verdaderos rehenes, personas que son torturadas todos los días a esta hora, mientras hablamos, puede que haya una persona siendo torturada por ideas políticas. Yo creo que esas personas tienen derecho a ser liberadas. Y la forma de liberarlas es que Estados Unidos vaya apretando cada vez más. Me parece muy bien que no llegue de una a invadir el país, pero tiene que ir apretando cada vez más hasta que Maduro deje el poder y puedan liberar al pueblo venezolano de lo que están viviendo. Ya hay demasiadas pruebas de que lo que hay ahí es terrorífico. Es cosa de mirar la cantidad de gente que ha tenido que emigrar de Venezuela, escapando del régimen, tienen a la mitad del país viviendo en otros lugares y tienen una economía destruida. Elecciones no se respetan, entonces al final el buenismo nos está matando. Cada vez que Maduro o Chávez pedía diálogo, lo hacían para dilatar, lo hacían para ganar tiempo, para finalmente apernarse más aún en el poder. El buenismo se tiene que acabar y lo que está haciendo Estados Unidos yo lo apoyo. Ya, pero entrar militarmente o bombardear, ¿usted lo apoyaría? Si es que llegaste a un punto en que apretaste todo lo que pudiste y aún así Maduro se mantiene en el poder, yo creo que no es una cosa que haya que descartar. Aunque no sea con el acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU o poniéndolo eso como una, No, respetando como la una inte- condición. Respetando la institucionalidad. Es que la respetando la institucionalidad institucionalidad. internacional exige para el uso de la fuerza Vale. el Consejo de Seguridad de la ONU. Yo digo respetando la institucionalidad, porque
porque al final también pueden haber conflictos bilaterales que no tengan que pasar por el Consejo de la ONU, que tengan que pasar, no sé, por el Congreso de Estados Unidos, respetando la institucionalidad. Yo creo que eso es muy importante en el derecho internacional también. Hay que respetar la institucionalidad. Pero el gobierno de Maduro se tiene que acabar. Cuba, Irán, Hezbollah, metidos en Venezuela, eso se tiene que acabar. Este narcoestado que está contaminando a todo el continente con drogas se tiene que acabar. Estas personas que están presas por sus ideas, que son torturadas todos los días, se tienen que liberar. Eso tiene que pasar. O sea, después yo tenía una actitud mucho menos beligerante, si tú quieres, que la de hoy, antes de las elecciones. Pero ya se la intentó, que se robó Maduro, se refiere. las que se robó Maduro. Ah, ya se intentó todo por la vía democrática y a la paz. Todo. Y Maduro finalmente tiene esclavizado a su pueblo. Entonces, aquí no se puede decir de que aquí no se intentó por vías democráticas, diplomáticas, del diálogo. Chávez llegó al poder el año 99. Llevan 26 años en esto. Y durante 26 años han intentado todos estos métodos que a mí me parecen bien. Pero ya cuando llegaste al epítome, que es no respetar un resultado electoral, uno no puede seguir siendo buenista y decir esto lo vamos a sacar adelante con diálogo, porque ya está la demostración más clara de que no se respeta ni el diálogo ni la democracia ni la institución en Venezuela. Diputado, ¿y qué se debería hacer y qué debería hacer el futuro gobierno con la situación y las relaciones con Israel? Se lo pregunto porque esta administración se llamó a consulta al embajador y nunca se repuso, sigue estando en ese estado. ¿Debería de haber un cambio respecto de eso, teniendo en consideración que los cuestionamientos al actuar de Israel con el conflicto con Palestina han sido transversal de todos los sectores políticos? Yo creo que el presidente Boric, como jefe de Estado, se dio demasiado gustito. Creo que poner las simpatías o antipatías personales por sobre los intereses del Estado de Chile demuestra que no has sopesado bien la importancia del rol que te corresponde como jefe de Estado. Chile tiene una postura respecto al conflicto en Medio Oriente de Estado que han seguido gobiernos de distintos colores, que es la promoción de dos estados, el reconocimiento del Estado palestino y que existan dos estados soberanos que se respeten el uno al otro. Y esa creo yo que va a ser, apostaría porque no lo he conversado con él, que va a ser la actitud de José Antonio Kast. Retomar lo que en su momento defendieron Bachelet, retomar lo que en su momento defendió el presidente Piñera, que creo yo que además es la postura correcta. O sea, ¿cree que deberíamos de volver a tener embajador? Pero por supuesto que sí. Y ojalá que con el presidente Paz volvamos a tener relaciones diplomáticas con Bolivia también. Creo que uno en las relaciones internacionales tiene que esforzarse por tener relaciones con todos, porque justamente esas relaciones son para evitar conflictos, para poder influir. ¿El presidente Kast está en la línea de volver a tener relaciones con Bolivia? No lo sé, pero... Pero usted va a instar porque eso sea así. No, yo de nuevo leo el jefe de Estado, pero yo veo un discurso distinto por parte del presidente Paz que de lo que estábamos acostumbrados de los anteriores presidentes de Bolivia. O sea, quizás yo soy ingenuo, quizás alguien me puede decir, Guillermo, tú no cachai nada de relaciones internacionales, y yo a esa persona le voy a decir, efectivamente, no cacho nada de relaciones internacionales, no es mi área, pero la impresión que yo tengo como una persona que observa al presidente Paz, tengo la sensación de que él nos está abriendo una ventana. Puedo estar equivocado. Y si eso es así, yo creo que estaría súper bueno aprovecharla. Vamos a pasar a nuestra parte favorita con Mónica, que es el lado C, que aquí es cuando esperamos que se chasconee un poco. Sí. Algo que nadie sepa usted. Es que yo me río, es difícil. Yo me río porque la Paula me dijo antes del programa, oye, al final tenés que tratar de chasconearte, como advirtiéndome. Inténtalo. Haz lo posible. Relájate, fluye. No, pero podemos comenzar. Algo que nadie que me explique sepa. la palabra. Yo creo que me explique primero Ah, la bueno, palabra. también se puede ¿Qué fue partir eso por de eso. No, en México, las porristas, ¿Ya? chiquibú a la bim bomba. Y después dicen, Mónica Rincón, ra. Es como Ah, ya. chiquibú a la bim bomba. Ya, no, Son cosas una palabra. inútiles que uno sabe. Mi Ya, cerebro pero está que lleno de cosas inútiles. quedaron ahí en... Está bueno, me gustó esa Ya, palabra. y en esa... Bueno, yo no sabía que había vivido, México. que habías vivido en México. ¿Dónde más? ¿Algo más que no se sepa de usted? Cuenta Yo soy súper celoso de mi vida privada. No aparezco nunca con mis niños en ninguna parte. Eso es verdad. Y por lo tanto, cosas puedas de mi vida que no se compartir. sepan, No, cosas grandes pero- de mi vida que no se sepan, está lleno. Ya, Pero puede ¿dónde ser del vivió? ámbito Ponte tú, ya, político. por ejemplo, ¿qué otros países vivió que no sepamos? No, viví en Estados Unidos 2 Ya. años y viví en México 1 y nada, he hecho muchas cosas. Ya, pero en puede mi ser vida. una anécdota política que no se sepa. Una anécdota O política. personal. De Sí. hecho, nos contaron una suya.
Sí, lo vi. Y era- Es que ella contó, para los que no hayan visto, pueden ir a ese episodio, contó que lo había ayudado a distraer a la futura señora de Esquella. para que él pudiera mientras tanto ir a pedir la mano. Es que Exacto. es muy... Es todo muy caballero este anticuado, hombre. además. Sí. Muy- No digas anticuado. No, pero si Porque eso anticuado tiene, era pedir la mano. eso tiene un contenido Negativo, dice. negativo. No, no No, pero lo digo muy de forma tradicional. negativa para nada. Tradicional puede ser una Tradicional, palabra. tradicional. Entonces, efectivamente, yo la saqué a almorzar y con la mala suerte que se le dio vuelta a ella, yo no fui. Ah, eso no nos quedó tan claro, Sí, ¿ah? Que ella. había sido ella la que se le dio A mí- vuelta yo el no jugo de tuve- frambuesa. Yo no tuve nada que ver con eso. A ella se le dio vuelta el jugo de frambuesa sobre su blusa blanca. Y pasó lo peor, porque dijo, tengo que ir a mi casa a cambiarme. Yo justo tenía el mandato de que fuera a cualquier lugar menos a su casa. Entonces, efectivamente, como Arturo cuenta, yo le decía, pero si no se te nota, Ángeles, estás perfecta, pero... Frambuesa en blanco. Eso demuestra que yo tengo una amistad larga con Arturo Esquella, también con Cristian Valenzuela. Cristian Valenzuela fue mi primer jefe de campaña en la universidad, cuando me presenté de consejero en ¿Y Derecho. ganaron? Y ganamos. Ah, ya, digo. Y después Buen estudiamos... precedente. Claro, Y pasa en la después, no, efectividad. tenemos una historia de éxito, porque después estudiamos juntos para el examen de grado. Nos ¿Aprobaron? fuimos a su departamento en Reñaca a estudiar. Lo dimos el mismo... Chuta, en febrero. No, de hecho, el examen lo estudiamos no sé, yo partí como a finales de marzo o a principios de marzo, no me acuerdo, lo di en agosto, creo. ¿Y se no me- tienen sobrenombre no me- entre ustedes o no? Y lo estudiamos ahí, dimos el examen de grado el mismo día, se toman de a 3 Ya. al día, y los dos pasamos, así que es otra historia. Sí, nosotros, los amigos, le decimos jopo. Aquí. Hop, ¿y por qué? Jopo. No, tenía un ¿Tenía jopito un aquí en la jopo? universidad, pero ya no tiene. Desapareció. Venezuela, ¿dónde está ese jopo? No, ya no está el jopo. Pero Y una- Cristian es un tipo extraordinariamente inteligente. ¿Y alguna anécdota de la política reciente? Pucha, me habría no se encantado sepa? llegar preparado, pues Paula, esto es algo Ya, que me pero tenéis cuando que se cuente decir. no es Yo una tengo- gracia. Pero si la cuéntame idea, alguna gracia la idea suya. es que sea improvisado, no se puede galletear. No, porque las anécdotas a mí se me olvidan. Me he mandado condoros en mi vida, puedo tener alguna anécdota, no... Eso, cualquiera. Puede ser cuando le pidió matrimonio a su señora, puede ser alguna gracia. Por ejemplo, que nadie sepa que usted es bueno para algo. No sé, que canta, que baila, qué sé yo. A mí me gusta mucho la música. Cuando chico tuve clases de piano ¿En serio? durante muchos años. Como Evelyn. Sí, ¿No tocaron juntos No, nunca? pero ella está a otro nivel. O sea, lo suyo... Sí, como lo suyo concertista. sí, como concertista. O sea, Claudia Raúl le dijo que siguiera por el camino. O sea, Sí. estamos en otro No, a level. mí Claudia Raúl me había dicho, no sigas por ese camino. Amigo, no. Eh, Está la en política, el pero caso- tal. Sí, dedícate a la política mejor. No, tocaba guitarra también. Pero qué música sí le Eh, gustaba. Onda Nueva Trova, Silvio No, a Rodríguez. yo de verdad en eso soy amplísimo. Yo me subo al auto y puedo escuchar rock pesado, puedo escuchar música clásica, puedo escuchar música latina. A mí en Spotify me sale todos los años, eres el 2% del mundo que está dentro del 2% que más oye a los Beatles. Pero también me pasa con cosas en castellano y también me pasa con rock progresivo. Pero tengo Spotify Hagamos una prendido- línea divisiva. prendido todo el día. Chayanne o Luis Miguel. Luis Miguel. Ah, no, estamos mal. Se acabó esta No, cuestión. es fanática de Chayanne. No, se acabó Yo sí, yo esta sé que eres cuestión. fanática de Chayanne, lo que pasa es que No, es que no hay razón. Me pasa que la voz de Luis Miguel Ay. es realmente ¿Y extraordinaria. cómo baila? Es no que baila, yo lo pon tengo en tronco. Spotify, tú lo ves en YouTube, veo. No, pero donde sea lo veo. Además que, lo veo en además todos que lados. uno ve a Luis Miguel con una especie de smoking blanco cantando con un... Que está en Chile a todo esto. ¿Luis Miguel? ¿Sí? No, no Ah, sabía. no le gusta tanto y no sabe. Si No, tú me estuviera preguntaste Chayanne, yo entre Luis siempre Miguel y sabría. Chayanne, las opciones me las diste tú. Es yo no- verdad, es verdad. Yo no he Oiga, dicho nada. y algo que piensen que usted hizo pero no hizo, que le atribuyan. En la vida personal también puede ser, no tiene por qué ser. Sí, ser un por político. ejemplo, Ricardo Lagos Weber contó que pensaban que su familia era dueña del Transantiago. Que la familia de Ricardo Que Luisa Lagos Durán. Weber Sí. era la... Sí, que eran Ah. algo, o puede ser también personal. Algo que piensa la gente que les atribuyen, Oye, pero me la pero ten- no. me la has Él tenía una polola, por difícil. ejemplo, tenía una polola que juraba que había sido polola y parece que no había sido nada También. polola. Que le hizo la desconocida, pero... Ya, pero eso significa que Lagos Weber como que no cacha nada de lo que pasa a su Oh, alrededor. que son malos. No, no es verdad. No, Lagos Weber a mí me cae muy bien y de hecho siempre se queja de que le robo cuñas. Y es verdad. Es verdad. Sí, Ay, yo le cuen- robo- Ah, yo le ¿en robo serio? cuñas a ¿Ves? Lagos Eso, por Weber. ejemplo, algo. ¿Cuál- ¿Cuál le ha robado? Es que tengo que ir preparado para estas cosas porque Todo no el me tiempo acuerdo. le roba Pero Lagos cuñas. Weber siempre me molesta con que le robo cuñas y es verdad, porque algunas veces he oído cuñas de él muy ingeniosas. Lagos Weber es ingenioso. Y después te la roba. Yo después las uso y nunca le he pedido perdón y siempre le advierto que lo
voy a volver a hacer apenas pueda. Pero alguna, pero- alguna que o sea, haya yo sido, le- que haya sido muy notoria. No, pero es que lo bueno es que copiarlo, esa es mi excusa con él. Cuando me dice, oye, me robaste la cuña, pues si lo bueno es que copiarlo. Pero, y lo peor, ¿lo replican más a usted que a él? Eso está o- puesto. Desde que soy presidente de la UDICIPO. Ah, Entonces, invisibilizado, entonces. soy como Salieri. Pero bueno, pero Lago Ver tiene buen humor y finalmente... ¿Baila mejor usted que Lagos Sí, Weber? de todas maneras. No es difícil. No soy un gran bailarín, pero bailo de todas maneras mejor que él. Es que igual no es difícil. ¿no? Pero él es mucho más simpático que yo. De Yo verdad que- me hace reír fuerte. No, es que yo creo que solo... Ay, que me perdone y que venga igual al podcast algún día. ¿Quién? ¿Lago Ver? No, se vino, no Ah, hay ningún ya. problema. Fue nuestro primer invitado, ¿no? Segundo. El segundo. No, que yo creo que solo baila peor que Lagos Weber, claro. Yo creo que Juan Claro se echó la candidatura de Liz Matei cuando bailó Ah, Juega pero- con ella. Sí, no, no. pero tú O sea. estás hablando de Juan Claro. Perdón, ay, Sutil. Sutil, perdón, Juan Sutil, me equivoqué. Yo creo que estaba incómodo porque estaba con chaqueta y corbata. Ay, la Y buena. estaba la con chida. zapatos de oficina. Ya, buena la chida. El único No. que baila peor que Lagos Weber. No hay nadie que baile mejor. No, yo soy bueno para mandarme condoros por volado. Porque ¿Sí? en verdad sí, soy bien volado. Es injusto cuando yo digo que Lago Ver no sabe lo que pasa a su alrededor, porque eso generalmente es lo que me ocurre a mí. Yo me acuerdo cuando recién llegué a Estados Unidos, después de estar 2 años fuera, me fui a vivir a un pasaje y qué sé yo. Y bueno, para el 18 de septiembre yo llegué en agosto o julio. De hecho, tengo una imagen de esto porque la gente no me cree el cuento, entonces tuve que buscar la cuestión y sacarle una foto. Entonces, un día yo estaba en la oficina, yo trabajaba en ese momento en la Fundación Jaime Guzmán y me llega un mail diciendo, muchachos, pasemos el 18 juntos y qué sé yo. Empiezo a ver el listado de personas y no conocía ni uno. Y yo dije, bueno, me llegó por error. Entonces contesté y dije, estimado, me habría encantado pasar el 18 con usted. Eso no será posible, dado que no conozco a ninguno de los destinatarios de este correo. Me lo sé de memoria, pero lo tengo ahí. Y saludos. Y te ha pasado cuando te trae a enviar, justo ahí ves algo o y, pum, y veo el mail de mi señora ahí entre medio. Y dije, chuta. Oh. Al segundo me llama mi señora al celular y me dice, muerta la risa, no podía hablar de la risa. Ah, no te retaron. Y me dice, Guille, esta gente es toda la gente del pasaje en el que vivimos. Del pasaje donde vivían. Sí, pero es que llevábamos ahí un mes o un mes y medio de llegar de Estados Unidos. Y no. Y nada, hubo que recomponer con el pasaje. Tuve que invitar a todos para el 18. No, hubo que recomponer relaciones porque algunos no se lo tomaron muy bien, que es normal, porque la cuestión es como un ninguneo horrible. ¿Pero para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Más encima, ¿por qué ¿Para no qué metes comunicarlo por Claro, mensaje? no te conozco. O sea, mejor No, así, pero fue de manera sé. respetuosa, les mandé saludos, dije estimados, pero Pésimo. no era para que me sacaran de su lista de distribución en el fondo, porque me estaban llegando todos los mails de voy, no voy. Yo no me Eso me imagino colgamos que está- cuota, cada uno me lleva la imagino carne, que- entonces yo quería que me sacaran de eso. Me imagino que está eso dentro de las cosas que se arrepiente, ¿o no? No, porque al final, Ese mail. con el paso del tiempo, todos se ríen de eso. Y Ya, al y final de es lo una- que sí se arrepienta, ¿De qué cosas me arrepiento Sí. en mi vida? Sí. que se pueda contar. Alguna cosa divertidilla. No, Alguna muchas cosas. divertidilla. De verdad, uno se arrepiente más de las cosas que no hace que de las cosas que hace. Y de peleas que uno no da que de las peleas que da. Yo prefiero equivocarme por hacer las cosas que por no hacerlas. Nada, muchas veces pasa en política que uno ve con mucha claridad algo. La decisión que se toma, a pesar de que tú lo adviertes, va por otro sentido y después el tiempo te da la razón. Y claro, decir te lo dije no tiene ningún sentido, nadie gana, es una pesadez, nadie aprende de eso. La autocrítica es, quizás me faltó más carácter. Pero o en me algún tema en faltó- particular, porque puros lugares comunes, ¿no? Sí, no, hubo. Es que, bueno, en la política estas cosas de todos los días, Paula. Pero uno sabe, todos tenemos nos hemos mandado nuestros condoros. Y en lo personal también. Siempre, pues sí, que aquí nadie es perfecto. ¿No? Alguna polola que pateó y no debió. Sí, a todas las debió patear porque la señora sí no sabe enojar. A todas las debió patear. Todas. Sí, no, Pero pero la mira, forma a lo mejor se condona. no, pero oye, muchas veces uno se manda condoros con los hijos, a todos nos ha pasado, supongo. Uno muchas veces se puede Sí. mandar un condoro con amigos, de que uno es muy duro o muy blando, o da lo mismo.
Lo importante es aprender de los errores, pero a mí esta cuestión de hablar como de cosas íntimas así... Le queda mal. Ya. Pero en todo caso Ay, pero igual nos contó hartas. no hay nada extraordinario de lo que uno debiera preocuparse en todo caso. No, pues Se esto para que agradece sea no, ha todo sido- lo que no ha habido contó. ningún error Esto así para que que uno... sea chistoso. No, Ya, no. la última pregunta para que termine con Pucha, algo que lata, chistoso. yo te juro que habría hecho la pega, Ya, porque la yo hemos- soy Mateo. ya, la Y próxima- habría hecho la pega, habría pensado tres anécdotas verídicas Ya. y habría llegado aquí a contarla. Ya, la próxima. Sí, Para la próxima, ya la Fernanda, próxima. Pero me más que yo encantaría. sí, es una de las palabras con las que lo definiría con Mateo, fíjese. Ya, y para cerrar, si le regalo un billete, me salió, ahí sí que me salió el carnet, un pasaje a donde sea, ¿a dónde se va? ¿Solo? ¿O con mi señora? Ya, con la señora sin hijo. Con ¿A la dónde? señora sin Sí. hijo. Así ya, rápido, así, lo primero que se le ocurrió. ¿A dónde la lleva? Queremos ir a Japón. Oh, tenemos me voy en a- mente- Me voy a meter, me voy a tener que ir de No, es que ¿sabes qué? Voy yo- Salió caro ese pasaje. Como, salió que, caro el como pasaje. las conversaciones que hemos tenido Salió. con mi señora, que hemos tenido la oportunidad de visitar Ya, algunos ok. lugares, los dos estaban muertos de ganas de ir a Japón. Oh, choca. Ahora, me ha tocado ir a China y estos viajes largos igual son pesados, pero vayamos. Podríamos hacer el sacrificio. Sí, ya. podríamos hacer el sacrificio. Cerramos. Ok, Muchas gracias por el cerramos. regalo en todo caso. No, pucha. Cuando Le tengan va a más- salir- le va a cuando- salir caro, eso Cuando sí. tengan más auspiciadores. Señores de la agencia, nos va a auspiciar este viaje también para Guillermo Ramírez. Gracias. Dicen que sí. Estupendo. Sí, está cerrado. Listo. Oye, Se acabó. antes de Estamos terminar, a- yo les ah. quiero no solamente agradecer la invitación, les deseo todo el éxito del mundo. Hablando de robarle ideas a Lagos Weber, creo que es demasiado importante que haya podcasts políticos de mujeres. Y así que acaban de ganar un nuevo follower Muy porque a mí... yo tengo mis podcasts políticos que oigo siempre y este lo vamos a incorporar dentro del menú. de verdad. Así Bien, me gustó. que- Me no, gustó. Muy Ya, bien. Les muchas deseo gracias todo por el la éxito del mundo, que les vaya recomendación bien. y muchas Cuídense. gracias por ser nuestro noveno invitado en este El espacio. pre-navideño. Súper especial el noveno. Sí, pre-navideño además. No, pero se agradece sobre todo en estos tiempos. Oye, y Y feliz con Navidad. esto- Ay, sí, también. a todos, Hola. a todos. A Yo no todos. deseo lo otro. Lo otro porque es mala suerte. Ah, Pero no, Navidad sí falta. se leo feliz. Sí, Sí. deseo feliz Y nos Navidad. vamos, despide Nos tú. vamos, pues. Así Ya, que pues, nos vemos. Ah, en la otra semana no tenemos de forma especial debido a las fiestas. Debido a aquello que no vamos a desear. Exacto. Pero nos vemos después, Exacto. el Nos 8. vemos el 8 de enero. Y ni les digo al invitado o la invitada, no les vamos a decir ni No vamos a siquiera- hacer spoiler. El No, invitade. ni un spoiler, invitade. lo dijo el presidente de la UDI, dijo invitade. No, este país se acabó, la república se ha acabado, nos despedimos ahora antes que se caigan los cimientos de este país. Chao.